Bueno, ¿qué tal, gente? Y no os olvidéis de ver mi vídeo antes de ver este, porque Moisés tiene cuernos y porque Moisés no existió. Ya sé que todo esto es muy duro, muy, muy duro, pero gente linda y hermosa. Ya sabéis que hablo para gente dura, hablo muy duro, ya lo sé, y así son las cosas, y así son las cosas, y hablo para esa gente que después se da cuenta, que la verdad es dura. La verdad es dura. Siempre es un jarro de agua fría. Sobre todo si tienes disonancia cognitiva. Eso no es mi problema. ¿Qué queréis? ¿Las mentiras de toda la vida, de siempre? ¿O las verdades de ahora mismo? Del aquí y del ahora. Tú eliges. O sea que vamos a repasar esto de Roma una vez más. ¿Y qué quiero decir cuando Roma no existe? Vamos a ir punto por punto. Tengo aquí 6 puntos en que lo voy a desmontar. Ya sé que veis todas las películas de Max von Sydow, de Jesucristo, de la cosa más maravillosa, la historia más extraordinaria del mundo, no sé qué, para Navidades, Nerón, ¿eh? Eh, con esos grandes actores, Marlon Brando, Cleopatra, Elizabeth Taylor, pero nada más lejos de todo esto. Pero ¿qué quiero decir cuando digo que Roma no existe? Voy a tratar de tocar todos los puntos de lo que exactamente significa esto. Lo llevo diciendo años, y después tendréis otro vídeo a continuación de este que es Grecia no existió tampoco. Y quiero decir que la cultura romana, literalmente, el periodo de tiempo, ese timeline, ¿no?, romano no existió. Bueno, no. Lo que quiero decir es que arqueológicamente hablando, la cultura romana no existe, ni existió. No tienen una cultura material única, los romanos. Nada que puedas pensar en el imperio bizantino, que haya sido designado como romanos, por ejemplo, venían de Grecia, de Turquía, de Asia, de Egipto. Esto incluye temas como los acueductos. Los acueductos nadie ha probado que son romanos. Las calzadas romanas nadie ha probado que son romanos. Ahora se van a echar todos a las manos. No, que eso está súper probado, no sé qué. Bueno, te explicaron cómo hay, por ejemplo, calzadas romanas en Estados Unidos. Ah, no lo sabías. ¿Cómo hay calzadas romanas en Irlanda y en Escocia que se han encontrado? ¿Eh? A lo mejor es que no eran los romanos, las hizo alguien, pero no los romanos. ¿Entendéis? La ropa, el estilo de la ropa, el estilo de los edificios romanos, sus dioses, todo. Por ejemplo, las armas romanas. No existen armas romanas tampoco. No existen matemáticas romanas. ¿Qué vais a contar? ¿Con numerales romanos? ¿Estáis de coña? ¿Con una V, una X, una L? ¿Cómo eso no se puede contar? No ha aportado nada a la ciencia. De repente tenemos armas romanas y después desaparecen. No, las armas romanas eran armas, por ejemplo, de los españoles. Curiosamente, la falcata y todas estas armas, espadas, eran españolas, eran de Iberia, no eran... ¿eh? No tenían caballería, no tenían estribos. Veis las películas Espartaco con Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas, con estribos en la película. No tenían estribos, no tenían herraduras para caballos. Los caballos eran originalmente de España, además, entre otras cosas. No hablaban latín y su ropa era de Oriente Medio también. De repente un día nos dicen que el Imperio Romano, Constantinopla y todo este rollo hablan latín, y al día siguiente se levantan escribiendo todos los documentos en griego y todo el mundo habla griego sin acento ni error de latín, griego perfecto. No os extraña que por ejemplo, el español, que mucha gente, o el francés, que creen que el italiano, que creen que viene en latín, no viene en latín, excepto por las palabras cultas. Lo demás no es latín, no tienen ninguna gramática. Que no ponéis latín, no entendéis el latín, ninguno de vosotros. ¿Eh? Porque el gallego lo puedes entender, el catalán lo puedes entender, el valenciano, el andaluz, lo que sea, el extremeño, correcto. Bueno, ya sé que no son idiomas, pero el italiano lo puedes entender. Pero es que no vienen de latín. Yo quiero saber cómo hablaban latín y de repente al día siguiente en Bizancio se levantan todos hablando griego. Eso es acojonante. Sin transición alguna. El griego, los mismos griegos entienden ahora el griego del griego antiguo. Es acojonante, de hace 3000 años.
El español, el italiano y el francés no vienen de latín. Su estructura no es latina. El alemán e inglés sí que pueden venir de latín porque son idiomas que tienen mucha más base latina gramaticalmente hablando que estos últimos idiomas que os he dicho. ¿Entendéis? Yo sé que esto todo es muy fuerte. Es muy fuerte, pero las cosas son así. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo no las hice. 2. ¿Qué pasa con el Imperio Bizantino, el Imperio Otomano? Ninguno de esos grupos era romano. Eran greco-turcos, por ejemplo, en el primer caso, y persas y asiáticos en el segundo caso. Manuscritos originales. Número 3. ¿Qué pasa con la totalidad de todo este registro histórico escrito? De estos documentos escritos. No tenemos copias originales de ningún autor romano. No tenemos. Decidme una copia original. No tenemos registros, no tenemos documentos ni manuscritos originales. No tenemos. Todo lo que tenemos son copias medievales escritas de los siglos XIV, XV y XVI. A lo mejor alguna copia del siglo XII que se pueden fechar. Y fueron escritas por la Iglesia en Scriptoria. Que es Scriptoria, para aquellos que no lo sabéis, eran los monjes. Los monjes, como veis en el... Por eso os aconsejo que veáis el nombre de la rosa. Eran esos monjes que estaban en esas abadías escribiendo como monos todo el puto rato. Uno estaba encargado de una cosa, el otro de otra, y cada uno tenía, incluso cada tipo de monasterio que se llama escritoria, viene de scriptorium, escribir, lo tenían en cada región. Hasta Federico II, Barbarroja, o sea, modificó todo eso. Por eso después el hijo lo querían, le dicen que era el anticristo, no sé qué, claro, porque cuando te metes con la iglesia nos topamos, dice, ¿no? La totalidad del registro es todo falso, falso, falso. Y curioso que después queman todos los originales. ¿Para qué quieres tú quemar los putos originales? ¿Me entendéis? Esto es extraño porque tenemos documentación de civilizaciones que son más antiguas que Roma, pero no tenemos de Roma. Y después, claro, está Anatoly Fomenko, que yo con él estoy de acuerdo en muchas cosas, casi el 70%, pero otras cosas no. Después hablaré también de Anatoly Fomenko, que es muy interesante. Anatoly Fomenko es uno de lo mejor que ha pasado. Ya 2 o 3 antes que él, incluso Isaac Newton, ya habló de esto. O sea, que un matemático se tenga que hablar historia. Lo que pasa es que Anatoly Fomenko se va por otros cauces que no son los idóneos. Las cosas se manejan con conceptos filosóficos sobre todo. Me decís, inscripciones romanas y arqueología, Colin. Porque yo veo el Coliseo, veo esto, veo lo otro, veo tal, veo cual. El número 3. ¿Qué pasa con los lugares como el Coliseo o la columna troyana? O las inscripciones romanas escritas en todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe que en Pompeya hay un montón de falsificaciones victorianas de los ingleses. Pero no se pueden hacer fechas o datación de radiocarbón, de carbono 14, porque la piedra del Coliseo no la puedes datar. O sea, lo que está escrito ahí no lo puedes datar. Si tú escribes una piedra, ahora puedes datar a lo mejor la piedra, pero no lo que está escrito en ella. Si haces un grafiti en un sitio. ¿Entendéis? No hay artefactos, además, en el Coliseo que se puedan fechar por radiocarbón. Porque fue saqueado. La columna de Trajano, además, coincide con otra columna de Grecia, lo que indica que fue arrastrada hasta allí desde Grecia, y lo que está encima es una estatua del Papa, añadida mucho después, con las inscripciones. No tienen erosión geológica. Y entonces hay gente que está diciendo que vale más la historia que la ciencia geológica o que la datación de no sé qué. Porque después, claro, si tú influyes al que data o fecha algo diciéndole, bueno, es que esto es de aquí porque tiene que caer aproximadamente entre el siglo X y XV. Claro, si le sale 1000 antes de Cristo, el tío dice, sufrí un error aquí, entonces lo voy a datar en el siglo X. ¿Entendéis cómo las cosas funcionan? Porque la gente quiere hacer pasta también, no quiere que la despidan, ¿no? Pero, como he dicho, esas piedras todas parecen como igual que tiene en Turquía, en Grecia, en España, todo. O sea, no, eso no es romano. Eso no es romano. No tiene erosión geológica y se añadieron mucho después. 5 o 4.
¿Qué pasa con las menciones antiguas chinas e hindús del gran imperio romano? No existen. No mencionan, o sea, mencionan el imperio sirio, el imperio persa, no tenemos idea de lo avanzado que era Siria, porque han estado en guerra casi desde siempre allí todo, y los arqueólogos, claro, no pueden entrar a Siria, no pueden entrar a Irak, han saqueado todo el puto rollo, todo el museo. El que controla el pasado controla el futuro, ya lo sabéis. 5. Es curioso dentro de esta historia que los fenicios, de repente desaparecen. Bueno, también desmontaré lo de Aníbal y todo esto, que es otra, y Asdrúbal, que es una bola pasando con los elefantes por los Pirineos. Claro, los elefantes, como en África estaban acostumbrados al frío y a la nieve, pues pasaron los Pirineos. Eso sí, no se encontró ninguno muerto, es curioso. No murió ninguno, que necesitaban miles y miles de cientos de toneladas para comer al día. Y se los llevaban por allá y atacaron a los romanos. No ves que no es todo. Claro, pero los monjes de Escritoria y digamos, la iglesia, como se llamó, la bizantina, la Constantinopla o la romana, como le queréis llamar, acordaos que los griegos le llamaban romanos antes de que existiera Roma. Se llamaban romanis o romanos. Amorosos le llamaban. Mucha gente no tiene ni puta idea de esto, ni los arqueólogos ni los historiadores. ¿Por qué no estudian? ¿Entendéis? Entonces, es curioso que los fenicios decían este punto, en el 5, que desaparezcan repentinamente y de repente aparecen, porque estos eran grandes constructores, como en el Líbano, y ves unos pédrolos de cojones y por aquí y por allá, y eran unos grandes navegantes, marineros, sabían de astronomía, de astrología, de la pera de cosas, de matemáticas, etc., y de repente desaparecen. Y ahora lo sustituyen a los fenicios por los celtas, por los godos y por los bárbaros. Bueno, los godos es otra bola, ya los aviso para los españoles. Tendré que hacer otro vídeo desmontando a los godos también, que no existieron, es otra puta bola. Los godos, además, es un título, viene de gods, que significa dioses. O sea, es masacre tras patadas a la historia, una por otra. La historia es una total teoría de la conspiración. Igual que la teoría más grande de la conspiración que hay es que el Estado te protege, la farmacia te cura y los medios de defecación masiva te informan. Eso ya es seguro. No, 6. ¿Qué pasa con la ciudad de Roma? La ciudad de Roma fue creada por el Vaticano después del gran cisma de Occidente. Eso eran en todos campos de ganado. Hasta el siglo XVI. Eran todos campos de vacas y transhumantes. Eso es un invento todo. ¿Dónde está ahí la arqueología? Claro, la gente no sabe dónde está Roma. Yo, si quieres, os lo digo, si quieres hago un vídeo entero explicando qué es esto, pero Roma estaba en Egipto, por ejemplo, era Alejandría. En una época fue Alejandría, en otra época fue, por ejemplo, España, lo que es Hispania romana. Y en otra época era donde está ahora Turquía, Anatolia, todo ese punto, ¿no? Bizantio, Constantinopla, etcétera, etcétera. Y puede ser que partes incluso de Grecia era Roma también. Pero Roma en Italia, nunca. Hasta, ya os lo digo, bueno, los italianos me odiarán por esto, pero los italianos es que no son etruscos. Y son mucho más diversos que, por ejemplo, los españoles. O sea, los españoles que tendrían que estar mezclados, porque ahí entraron celtas, godos, vándalos, alanos, suevos, la hostia en vinagre, más que supuestamente en Italia, resulta que son 95% puros. Sí, incluso el último estudio de ADN que se hizo, de si tenían sangre árabe y no sé qué, y da cero patatero. O sea, no tienen ni sangre árabe, o sea, se pasan... ved mi vídeo de la invasión islámica. Tenéis que ver mi vídeo de la invasión islámica, que es otro pufo. Ya lo he desmontado al agua y lo desmonto yo, incluso tan bien o más como esto, ¿no? Pero es que es acojonante, o sea, la invasión islámica tampoco existió, ¿me entendéis? Tampoco, es todo una bola. Es una bola, y ya hay tenéis un montón de vídeos por ahí que están sacando que esto que no existió, el puto... O sea, bueno, el Vesubio erupcionó en 1631. Y eso la gente dice que en el 78 después de Cristo. Eso es otra mentira cochina. Hay mapas que se ve en 1500, 1600. O sea, como los vitorianos fueron allí de repente descubrieron... No, es que no existía. Acabamos de descubrir aquí una isla, una ciudad. Es acojonante.
toda una patraña acojonante, ¿no? Pero los italianos no son etruscos. No son etruscos. Son muy diversos, ya que el último estudio genético dice que no son etruscos. Y están más mezclados, están más mezclados que una cárcel de Barcelona. Más, por ejemplo, los españoles, he dicho otra vez, que supuestamente deben ser, o deberían ser en teoría, más mezclados que los italianos, con más invasiones que tuvieron de todo Dios, del norte, del sur, para arriba, para abajo, ¿eh? Pero los iberos son casi 95% más autóctonos que los italianos. O sea, son más etruscos que los italianos. Y más originales que los romanos. Y voy a terminar con el 8, que no, ya llevaba, en 8 puntos, 7, 8 puntos. ¿De dónde obtenemos toda esta información sobre el gran imperio romano? Sobre Roma y todo esto, ¿de quién va a ser? De Mussolini y otros fascistas, que vienen del socialismo y que vienen de la zurdería, que fueron además creados por el Vaticano y la Iglesia Católica en la década de los 1920-1930. Esto es lo que hay. Esto es así. No me invento nada. O sea, esto es la bola más grande de la historia. Después de lo que tuvimos antes de los últimos 4 años también. Bueno, hay muchas bolas, ¿no? Pero bueno, la numismática, por ejemplo, las monedas, es que si empiezo a hablar, bueno, ya que los legionarios y toda esta peña que como llevaba 30 kilos encima. ¿Cómo va a llevar 30 kilos encima? No extraña que Fomenko haya desmontado todo. Ahora que si son turcos o rusos o no sé qué, los etruscos seguro que son turcos, turquistanos, de esos que venían del sur de Anatolia y de las estepas. Los Kurgan que se ven en la película Los Inmortales, eso no tengo duda. Pero Roma estaba en Egipto, que es donde se ve más arqueología de este tipo que ellos llaman romana. ¿Dónde está? En Egipto, lo ves ahí en Egipto. Y de ahí parte todos estos conocimientos, todas estas divinidades, estas deidades que le han copiado los griegos y lo que llamamos griegos y lo que llamamos romanos, los helénicos, greco-romano. Y después en el Renacimiento y durante la Ilustración hubo todo un revival de esto que se ha metido y han retroactivamente metido esto con calzador, esto de Roma. Pero Roma nunca existió, ¿eh? Y si veis quién lo puso, es lo que llevan siempre aquí el chiringuito. Da igual que sea la mafia X, la mafia Y o lo que sea. Yo soy con Rivas, espero que... yo no quiero convenceros de nada, porque esto no es ninguna religión. Pero espero que os despertéis de esa disonancia cognitiva. ¡Qué grande es romano! Es mi pasado romano y no sé qué. Pues no sois romanos. No sois putos romanos porque nunca existieron. Y griegos tampoco. O sea que ya lo sabéis. Lo haremos la próxima y también... tampoco sois árabes, o sea que eso ya os lo digo. La próxima veis la invasión islámica y también que nunca existió, y también Moisés nunca existió porque además tiene cuernos, y por los judíos tampoco existieron, que es otra bola que os han metido. Yo soy con Rivas, tú no lo eres. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estéis donde estéis. No se monetiza ninguno de estos vídeos y espero que por lo menos habéis aprendido algo y ahora por curiosidad os ponéis a investigar cuando seáis historiadores, arqueólogos o lo que sea, que Roma nunca, pero nunca, como una civilización homogénea existió en la puta vida. Ni la del este, ni la de oriente, ni la del norte, ni la del sur. Porque nadie, ni las más antiguas y remotas civilizaciones oyeron nunca de tal hazañas. Es todo mitología, gente. Y la mitología y los mitos son como los sueños. Chao. En conribas.show.